A lo largo de la historia, han existido guerreros que trascendieron su tiempo. Soldados de élite, estrategas implacables y combatientes que dominaron las artes de la guerra. Su entrenamiento, sus armas y su ferocidad en la batalla los convirtieron en los más temidos de su época. Hoy en este vídeo, te presento 10 de los guerreros más letales de la historia, desde los más recientes hasta los más antiguos. Quédate hasta el final para descubrir cuál de ellos se lleva el primer puesto en esta lista de los más temidos de todos los tiempos. En el puesto número 10, encontramos a los Spetsnaz, las fuerzas especiales rusas creadas en la Unión Soviética en la década de 1950 y aún activas en la actualidad. Estos soldados son expertos en combate cuerpo a cuerpo, guerra psicológica e infiltración, desempeñando misiones de alto riesgo en conflictos modernos. Su entrenamiento es brutal, diseñado para llevar el cuerpo y la mente al límite. Se someten a pruebas de resistencia extrema, privación del sueño y combate en condiciones inhumanas. Son entrenados en el sistema, un arte marcial ruso basado en la eficiencia y la letalidad, además de dominar técnicas de explosivos, francotiradores y guerra de guerrillas. Han sido protagonistas en conflictos como la guerra de Afganistán, la crisis de Chechenia y operaciones encubiertas en la era moderna. Una de sus gestas más impresionantes ocurrió en el asalto al Teatro Dubrovka en Moscú, en 2002, donde un grupo de Spetsnaz irrumpió en un teatro tomado por terroristas, eliminando a más de 40 secuestradores con una precisión quirúrgica, aunque la operación también generó controversia por su alto número de víctimas colaterales. En el puesto número 9 tenemos a los Gurkhas, los feroces guerreros de Nepal, que han servido en el ejército británico desde el siglo XIX. Conocidos por su valentía y su lema, «Mejor morir que ser un cobarde», estos combatientes han sembrado el terror en sus enemigos con su inigualable destreza en el combate. Su entrenamiento comienza en la infancia, ya que desde pequeños deben demostrar una fuerza y resistencia inusuales para ser seleccionados en este prestigioso cuerpo militar. Son maestros en el uso del kukri, un cuchillo de gran tamaño con el que han decapitado a cientos de enemigos en la historia. Han luchado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de las Malvinas y en conflictos modernos. Entre sus gestas más épicas destaca la del soldado Lachiman Gurung en 1945, quien defendió su posición contra decenas de soldados japoneses, arrojando granadas y disparando sin descanso, a pesar de haber perdido una mano en la refriega. Su resistencia sobrehumana le valió la Cruz Victoria, la máxima condecoración militar británica. En el puesto número 8 encontramos a los samuráis, la casta guerrera de Japón que dominó el país durante siglos, desde el siglo XII hasta finales del siglo XIX. Eran más que simples soldados, ya que su código de honor, el Bushido, los obligaba a vivir y morir con disciplina y lealtad absoluta. Su entrenamiento era despiadado. Desde la infancia eran sometidos a rigurosos ejercicios físicos y mentales para desarrollar su resistencia y precisión en el combate. Eran letales con la katana, un arma que dominaban con movimientos rápidos y mortales, además de ser expertos en arquería, combate a caballo y estrategia militar. Su participación en batallas legendarias como Sekigahara en 1600 o la defensa de Osaka en 1615 los convirtió en una de las fuerzas más temidas de la historia. Entre sus gestas más épicas destaca la historia de los 47 Ronin, un grupo de samuráis que vengó la muerte de su señor con un ataque planificado durante años, demostrando su inquebrantable lealtad hasta el final, pese a saber que serían condenados al seppuku, el suicidio ritual. En el puesto número 7 están los Berserkers, los temibles guerreros vikingos que sembraron el pánico en Europa durante los siglos 8 al 11. Estos combatientes eran conocidos por su ferocidad y su estado de furia en el campo de batalla, que los hacía parecer invencibles. Se decía que entraban en un estado de trance, donde no sentían el dolor y luchaban como si fueran poseídos por los dioses nórdicos. Usaban hachas y espadas de gran tamaño, y algunos incluso peleaban sin armadura para demostrar su desprecio por el peligro. Su mayor gesta ocurrió en la batalla de Stamford Bridge, en 1066, cuando un solo berserker resistió en un puente contra un ejército entero, abatiendo a decenas de enemigos antes de caer.
En el puesto número 6 encontramos a los janízaros, la élite del ejército otomano entre los siglos XIV y XIX. Reclutados desde la infancia entre los hijos de familias cristianas en los territorios conquistados por los otomanos, eran convertidos al Islam y entrenados bajo un régimen militar extremadamente estricto. Desde pequeños, se les enseñaba disciplina absoluta, combate con espadas, arquería, equitación y el uso de armas de fuego, lo que los convirtió en una fuerza innovadora para su tiempo. Además, eran sometidos a una educación intelectual y religiosa, lo que los hacía no solo soldados letales, sino también estrategas y líderes en el campo de batalla. Su mayor victoria fue la conquista de Constantinopla en 1453, donde su disciplina y sus innovaciones en el asedio fueron claves. Utilizaron cañones de gran tamaño, nunca antes vistos en una guerra de asedio, y se especializaron en ataques masivos coordinados, debilitando poco a poco los muros bizantinos hasta abrir una brecha. En el momento final del asalto, los janízaros fueron los primeros en entrar a la ciudad, luchando en un combate feroz contra los defensores bizantinos. El sultán Mehmed II recompensó su valentía y los convirtió en el pilar de su ejército durante los siguientes siglos. En el puesto número 5 encontramos a los caballeros templarios, la orden militar más temida de las cruzadas. Fundados en el siglo XII, estos monjes guerreros combinaban una vida de devoción religiosa con un entrenamiento militar exhaustivo. Eran maestros en el combate con espada, lanza y escudo, además de ser expertos jinetes, lo que los hacía letales en las cargas de caballería. Su disciplina era inquebrantable, vivían bajo un código de conducta austero que les exigía obediencia total y disposición a morir en la batalla sin dudarlo. Uno de sus mayores momentos de gloria fue en la batalla de Montgisar en 1177, donde un ejército templario dirigido por el rey Balduino IV de Jerusalén, con solo 500 caballeros, derrotó a un contingente de más de 20.000 soldados musulmanes bajo el mando de Saladino. La clave de la victoria fue una emboscada sorpresa y una carga de caballería templaria devastadora que desorganizó por completo al enemigo. Sin embargo, su destino final fue trágico. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, temiendo su poder, ordenó su arresto y ejecución, poniendo fin a la orden templaria. En el puesto número 4 encontramos a los guerreros mongoles, los conquistadores más temibles del siglo XIII, bajo el mando de Genghis Khan. Eran jinetes y arqueros letales, capaces de lanzar flechas con precisión mortal mientras cabalgaban a toda velocidad. Desde pequeños, los mongoles eran entrenados en equitación y tiro con arco, habilidades esenciales para la guerra nómada. Su ejército estaba organizado en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, lo que les daba una flexibilidad y una capacidad de coordinación inigualables. Su mayor victoria fue la batalla del río Kalka en 1223, donde, con una táctica de retirada fingida, lograron que el ejército de la Rus de Kiev y los cumanos los persiguieran durante días. Cuando el ejército enemigo estaba exhausto y desorganizado, los mongoles se dieron la vuelta y atacaron con una fuerza arrolladora, masacrando a los rusos y demostrando su superioridad en estrategia y movilidad. Pero su gesta más impactante fue la destrucción de Bagdad en 1258, donde aniquilaron al califato abasí, quemaron su legendaria biblioteca y masacraron a cientos de miles de personas, marcando el fin de una era en el mundo islámico. En el puesto número 3 encontramos a los tercios de Flandes, la élite militar del Imperio Español entre los siglos XVI y XVII. Eran soldados altamente disciplinados, con una capacidad inigualable en la formación de combate y la resistencia en la batalla. Su entrenamiento incluía el dominio del mosquete, la pica y la espada ropera, lo que los hacía versátiles en cualquier tipo de combate. Su formación más famosa era el cuadro de los tercios, una combinación de piqueros y mosqueteros que permitía resistir cargas de caballería y disparar sin exponer a las tropas. Su batalla más importante fue la batalla de Rocroi en 1643, donde, aunque finalmente fueron derrotados, resistieron heroicamente contra un ejército francés muy superior. A pesar de que la infantería aliada huyó,
los tercios españoles mantuvieron sus posiciones, resistiendo durante horas en una defensa feroz hasta que fueron rodeados. Su valentía quedó grabada en la historia, y hasta los propios franceses reconocieron la disciplina y la resistencia de estos soldados. En el puesto número 2 encontramos a la Legión Romana, el pilar del ejército más poderoso del mundo antiguo. Su entrenamiento era exhaustivo, basado en marchas forzadas, combate cuerpo a cuerpo y disciplina inquebrantable. Cada legionario era entrenado para resistir largas jornadas de batalla, manejar el gladius con precisión y formar parte de formaciones defensivas como la Tortuga, que los hacía casi invulnerables a los proyectiles enemigos. Una de sus victorias más impactantes fue en la batalla de Zama en el año 202 a.C., donde Escipión el Africano derrotó al gran general cartaginés Aníbal, acabando con la amenaza de Cartago para siempre. Los legionarios lograron contener la temida carga de elefantes y con maniobras tácticas superiores envolvieron al ejército cartaginés, asegurando la supremacía romana en el Mediterráneo. Y en el puesto número 1, los hoplitas espartanos, los guerreros de la ciudad-estado de Esparta. Desde los 7 años, los niños espartanos eran sometidos a la agogé, un sistema de entrenamiento extremo que los preparaba para el combate. Vivían en comunidad, entrenaban diariamente en la lucha con lanza y escudo, soportaban castigos brutales y aprendían a sobrevivir con lo mínimo. Su formación en la falange hoplita los convirtió en una de las fuerzas más eficaces de la historia, ya que su disciplina y coordinación les permitían rechazar ataques de ejércitos mucho más grandes. Su gesta más épica ocurrió en la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., cuando 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, resistieron durante 3 días contra un ejército persa de más de 100.000 hombres. Usando el terreno a su favor y su impenetrable formación de falange, repelieron oleada tras oleada de ataques persas hasta que fueron traicionados y rodeados. En un acto de sacrificio, Leónidas y sus hombres lucharon hasta la muerte, asegurando que su leyenda perdurara para siempre. Estos fueron 10 de los ejércitos más letales de la historia. ¿Cuál te impresionó más? Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido como este, dime en los comentarios si te gustaría una segunda parte o un top 10 de los guerreros más habilidosos de la historia. Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este.